En las áridas colinas de Judá, donde el sol ardía como el juicio de los dioses, se alzaban dos ejércitos, Israel y Filistea. Entre el polvo y la tensión resonaba cada día el rugido de un solo nombre: Goliat, gigante de Gat, campeón de los filisteos, cuya sombra cubría el campo como si la noche caminara. Medía 6 codos y 1 palmo. Su armadura de bronce relucía como el mismísimo Moloch, preparado para devorar la esperanza. Su lanza era como el mástil de un navío, su escudero como un eco que le seguía. Cada amanecer, su voz tronaba entre las montañas. ¿Quién se atreve? Elijan un hombre. Si puede vencerme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes servirán a nuestro poder. El terror calaba hondo en los corazones hebreos. Ni los más valientes se movían. Saúl, el rey ungido, contemplaba con la frente humedecida y las manos vacías. Pero lejos del griterío, en Belén, un joven pastor cuidaba ovejas. David, el menor de 8 hermanos, no era guerrero, era poeta en la piel de un pastor. Su arma no era la espada, sino la decisión de enfrentar el imposible. Su mundo eran las colinas, los salmos al viento y el sonido del río contra las rocas. Un día Jesse, su padre, lo envió al campo de batalla con pan y queso para sus hermanos. David llegó y oyó el desafío del gigante. No sintió miedo, sintió furia. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? Las palabras del joven sacudieron la resignación como el trueno rompe la calma. Algunos se burlaron. ¿Tú? ¿Pelear? Pero Saúl lo escuchó y David fue llevado ante él. «Soy pastor», dijo David, «y he matado leones y osos. El Dios que me libró de ellos me librará de ese filisteo». Saúl dudó, pero la convicción del joven era como una llama que no podía ignorarse. Saúl ofreció a David su propia armadura, pesada, real, imponente, pero David la rechazó. «No puedo caminar con esto, no estoy acostumbrado». En lugar de hierro, eligió fe. Tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Nada más. No tenía ejército, no tenía escudero, tenía convicción. Al salir al valle de Ela, el sol comenzaba a descender y la tierra temblaba bajo los gritos de los soldados. Goliat lo vio acercarse, joven, sin espada, sin armadura. Soltó una carcajada que retumbó como trueno en la garganta de la montaña. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?», rugió. «Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no titubeó. Su voz se alzó como una llama. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy Él te entregará en mis manos, y sabrá toda esta multitud que no por espada ni lanza salva el Señor, porque la batalla es del Señor». El gigante avanzó, pisando la tierra como si el mismo Ares lo empujara. David corrió hacia él, veloz como una flecha disparada por la fe. Metió la mano en su saco, tomó una piedra, la colocó en la honda y giró. Giró como el destino mismo, trazando círculos invisibles en el aire. Y soltó. La piedra voló, silbando como un juicio divino. Golpeó la frente de Goliat. El coloso tambaleó, cayó al suelo como un templo derrumbado. David corrió y tomando la espada del gigante, le cortó la cabeza, la alzó
y el grito de Israel se alzó también, como una tormenta largamente contenida. La cabeza de Goliat se alzaba como el símbolo de la victoria inesperada. Un pastor había derrotado al guerrero más temido de su tiempo. Los filisteos, testigos de lo imposible, se desbandaron como hojas al viento. Israel, encendido de coraje, los persiguió hasta las puertas de Ecrón. Pero esta historia no acaba en el valle. David volvió a Jerusalén como nadie lo había hecho antes. El pueblo gritaba su nombre con entusiasmo. David ha vencido a 10,000. Las canciones llenaban las calles. Los niños imitaban la onda. Los ancianos decían su nombre con reverencia. Pero Saúl, el rey, escuchaba esos cantos con oídos heridos. La semilla de la envidia se plantó aquel día, mientras el joven héroe se convertía en leyenda. David no buscaba coronas. Seguía tocando el arpa para calmar la melancolía del rey. Seguía escribiendo salmos que hablaban del cielo y del alma. Era amado por Jonatán, el hijo de Saúl, como un hermano, y por Mical, hija del rey, como un hombre destinado a grandes cosas. Pero la gloria trae sombras. Saúl veía en David una amenaza, no un salvador. Intentó matarlo, lo persiguió, y David huyó a las cuevas, al desierto, dejando atrás la comodidad, abrazando el sufrimiento. Fue allí donde su carácter se templó como hierro en el fuego. El joven pastor se convirtió en guerrero, no por la espada, sino por la paciencia, la humildad y la fe. Perdió todo, menos la esperanza. Nunca levantó su mano contra el rey que lo odiaba. Muchos años después, cuando Saúl murió en batalla, David fue proclamado rey de Judá, no por conquista, sino por destino. Subió a Amror, a Jerusalén, como un siervo que ahora gobernaba. Construyó un reino, escribió salmos, lloró, amó, cayó, pero jamás olvidó que en aquel valle no fue su fuerza la que derribó al gigante. Fue el coraje de creer cuando nadie más lo hacía. El rey David, ahora coronado por la voluntad del pueblo y la providencia de Dios, gobernaba con una mezcla de fuerza y compasión. Jerusalén se convirtió en su trono, pero su alma seguía siendo la de aquel joven que enfrentó gigantes con piedras y fe. La corte cantaba su gloria, pero David sabía que los verdaderos enemigos no siempre se presentan en armadura. A veces viven dentro de uno mismo. Con los años, su reino prosperó, conquistó ciudades, unificó tribus, escribió himnos que aún se cantan como oraciones, pero también cometió errores. El más grande llegó en una tarde silenciosa cuando vio desde la terraza a Betsabé, la esposa de Urías. El deseo, rápido como una flecha, perforó su juicio. La llamó, la tomó y su corazón se ensombreció. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultarlo. Mandó traer a Urías del campo de batalla, esperando que se acostara con ella. Pero Urías, fiel, se negó mientras sus compañeros peleaban. Entonces, David lo envió al frente, sabiendo que moriría. Así cayó Urías, no por espada enemiga, sino por traición del rey, que una vez derrotó gigantes. Dios envió al profeta Natán, quien le contó una parábola de injusticia. Al oírla, David estalló en cólera contra el opresor imaginario. Natán le reveló: ese hombre eres tú. Y David se quebró, cayó de rodillas, no buscó excusas, solo clamó: he pecado contra el Señor. Aquel momento no fue su derrota, fue el principio de su redención. Escribió el Salmo 51, grito sincero de un corazón roto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La piedra
que una vez mató a un gigante fue ahora sustituida por el arrepentimiento que derriba el orgullo. David no era perfecto, era humano. Un hombre que luchó, cayó y se levantó. Un rey que enseñó que la grandeza no está en no errar, sino en reconocer el error, enfrentarlo y transformarlo. David envejecía, y con cada cana en su barba venía el recuerdo de batallas ganadas, errores cometidos y salmos susurrados bajo cielos silenciosos. Su legado no era solo terrenal, sino espiritual. Era más que un rey, era un símbolo de lucha, fragilidad y redención. Pero había una promesa aún no cumplida. Dios le había dicho que su descendencia levantaría una casa eterna. David soñaba con construir el templo, un hogar digno para el arca del pacto. Sin embargo, el Señor le dijo: «No edificarás tú mi casa, porque has derramado mucha sangre». Aún así, David no protestó. Preparó todo para su hijo Salomón: los planos, los materiales, los tesoros. El guerrero dejaba paso al sabio. Antes de morir, David reunió a su pueblo. Sus palabras fueron firmes, como el último eco de un tambor de guerra. Sean fuertes y valientes. Cumplan los mandamientos del Señor. Porque no es el poder ni la espada, sino el corazón recto lo que edifica reinos eternos. Luego se dirigió a Salomón, no con órdenes, sino con legado. Conoce al Dios de tu Padre. Sírvele con corazón íntegro y alma dispuesta. Si lo buscas, hallarás. Pero si lo abandonas, Él también te desechará. Ese fue su testamento. No oro ni corona. Fe. David murió viejo, lleno de días, amado y respetado, pero su espíritu nunca se apagó. Hasta hoy se lee su poesía como si hablara directamente al alma. Sus salmos son bálsamos para corazones rotos, gritos de victoria en medio del abismo, susurros de esperanza en noches oscuras. El joven pastor que desafió gigantes se convirtió en el rey que desafió la historia. Su vida no fue perfecta, fue humana, y en esa humanidad Dios encontró espacio para obrar lo eterno. Porque al final, la historia de David no es solo suya, es la de todos los que se atreven a creer que una piedra y un sueño pueden cambiar el mundo.